Se lanzó al agua y fue una sensación increíble. Ese primer día descubrió una libertad que no sabía que podía sentir. Desde entonces, el deporte no solo le dio medallas, le dio propósito, voz y una misión. Hoy, en Backstage del Deporte, nos acompaña Manuel Martínez Martínez, ex nadador paralímpico con parálisis cerebral, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actual asistente técnico del Comité Paralímpico Español. Bienvenido, Manuel. Que vaya presentación. Un placer estar aquí y seguro que pasamos un rato muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, me encantaría que nos contaras un poco cómo fue ese primer día que te lanzaste al agua, por qué decidiste, digamos, que era la natación también y por qué lo describes como un momento que te dio una sensación de libertad brutal. A ver, bueno, la pregunta es breve, pero tiene su desarrollo. Entonces voy a empezar Claro. a contar un poquito. Yo empiezo en el mundo del deporte y del deporte paralímpico por Ujú. recomendación médica. Yo me acababan de operar, era completamente dependiente, tenía 7 añitos, era completamente Ok. dependiente, no podía vestirme, no podía lavarme, no podía hacer un montón de cosas en el día a día. Y después de Ajá. una operación que me hicieron, el médico me dijo, mira, tienes que perder peso y te recomiendo hacer deporte. Entonces, mediante un programa que tenían aquí, bueno, en la zona donde yo vivía antes, los hospitales, tenían un programa de natación y un programa de atletismo. Entonces, mis padres, como ya me pasaba todo el día sentado en una silla de ruedas, pues dijeron, al agua patos. Y yo en ese momento no sabía ni siquiera que podía hacer deporte. La verdad que no tenía ni idea y me acuerdo de eso, pues sobre todo ese primer impacto que tuvo en mí. Y al final, como digo, ¿no? Una persona completamente dependiente que, entre comillas, bueno, hablaremos un poquito más de lo que es la parálisis cerebral y lo que puede llevar, pero soy Ujú, usuario de silla de ruedas, entonces ujú. yo muchas veces iba por la calle y decía, Jolín, este anda, este otro anda, este... Entonces tenía, pues, muchas veces ahí, no entendía muy bien cuál era mi realidad y por qué era diferente, entre Claro. comillas, a la de los demás. Y yo recuerdo entrar al agua y sentir esa sensación de libertad, es decir, ya no dependo de una silla de ruedas, ya no dependo de que alguien me lleve, de que alguien me empuje, sino ahora soy yo que decide si quiero dar una ¿Para dónde voltereta, si quiero ir para vas? allá, si quiero ir para el otro lado. Entonces al final me di cuenta, ¿no?, de que el agua quizá era mi medio de expresión física y en todos los sentidos, ¿no? Lógicamente, pues el primer día que me tiré al agua, pues prácticamente no pude hacer ni 25 metros, como todos los inicios son complicados, pero bueno, la verdad que esa Claro. sensación fue increíble y poquito a poco pues fui entrenando más y nadando más, claro. Espectacular. Perfecto. Y creo que dijiste algo que no sé por qué no empecé por ahí, pero cuéntanos un poco qué significa esa parálisis cerebral y pues en ese inicio, digamos, en esos comienzos, qué limitaciones tenías y cómo la fuiste rompiendo un poco con el deporte, en este caso con la natación. Claro, a ver, yo soy prematuro, nací con 6 meses, Ujú, hubo un desprendimiento de placenta, entonces hubo un derrame cerebral que causó una... ujú, imagínate que estamos hablando con un walkie-talkie y ujú. mi cerebro es el walkie-talkie grande y tiene que comunicarse con los walkie-talkies más pequeños. Pues conforme nos vamos alejando del cerebro, digamos que la señal se va perdiendo. Entonces, Perfecto. digamos que la señal de mi cerebro, porque el cerebro es el que mueve nuestro cuerpo, es el que le dice al brazo, Ujú. oye, muévete, o el que le dice a la pierna, muévete, digamos que a mi tren superior lo va mandando mejor, aunque hay cierta afectación, lo manda mejor, conforme nos vamos alejando del origen de la señal, que esa señal es peor, ¿no? Entonces eso deriva en que mi cerebro manda señales, muchas, 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 pero no las discrimina, no dice, oye, estas son para la pierna, estas son para los dedos. Entonces, pues deriva en problemas de coordinación, sobre todo Claro. a nivel de tren inferior. Mi patología se llama tetraparesia espástica porque afecta a los 4 miembros, como digo, y al tronco, Ujú. con una mayor incidencia en el tren inferior y pues básicamente me impide caminar. Y sobre todo acciones, por ejemplo, llevadas al deporte, acciones que requieren grandes movimientos balísticos y movimientos muy coordinados, pues son más complicados de poder hacer por esa secuencia de acciones y de patrones motores que tienes que coordinar, ¿no? Creo que no pudo haber mejor explicación con el walkie-talkie, me quedó perfectamente claro. Es una Y creo manera, o sea, que, quiero decir, a nivel general, ya no hablando del no, deporte, no, me parece muy compleja la discapacidad y yo entiendo claro, muchas veces la dificultad que puede tener la gente de decir, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo te llamo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hacemos? claro, Y yo quiero entender que está, pues yo con el tema de apariencia cerebral es muy compleja, como he dicho, y creo que el tema de walkie talkie, el tema de he perdido la señal, pues creo que es una manera sencilla que también a los niños bueno, y se puede hacer entender a todo el mundo que al final eso también es lo importante, ¿no? Normalizarlo, total, naturalizarlo y exacto, hacerlo de una manera que sea entendible. que se entienda, exacto, porque la gente puede que no entienda eso, entonces me encanta ese ejemplo. Perfecto. Entonces, ya teniendo pues un poco más claro que cuál es, digamos, la limitación que tienes tú, entonces entras en el deporte, entras en la natación, sientes esto,
de qué manera sientes que cambió un poco la perspectiva de ti mismo en ese momento? Creo que Claro. ya la mencionaste un poco de, antes era muy limitado, no me podía mover, después entré al agua y me podía mover yo un poco de un lado para otro y podía dar una vuelta y ¿cómo sientes que cambió eso un poco en ti, entrar al agua Pues y vivir esto? es que no tengo, voy a intentar verbalizarlo, pero es difícil de verbalizar. O sea, el Entiendo. deporte yo he probado miles de terapias, desde fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, bueno, todas las, digamos, el abordaje integral, ¿no? Desde logopedia, de todo tipo. Pero para mí el deporte es una polipíldora, entre comillas, que me ha ayudado en un montón de facetas, pero en un Ok. montón. Porque como yo digo, por ejemplo, cuando yo empecé, yo era un niño y muchas veces el Ujú. colegio es hostil con lo diferente, ¿no? No vamos a entrar ahí, Claro. pero es hostil con lo diferente. Yo tenía muy poquita autoestima, no podía hacer muchas cosas por mí mismo. De repente yo empiezo a entrenar, empiezo a ir un día, luego dos, luego tres, empiezo a mejorar físicamente, empiezo Ujú. a poder, porque al final, es que, un poquito explicar, que mis brazos son como si fueran mis brazos y mis piernas, pero claro, Claro. no es lo mismo que mis brazos tengan que levantar 70 kilos que yo podía pesar o 60 kilos que yo podía pesar con 10 años, que levantar menos y con mucha más fuerza. Entonces es muy importante que las personas con discapacidad, para cualquier persona, cuidado, cuidado, el deporte es imprescindible para cualquier persona, pero para una persona con una discapacidad, que a lo mejor para ir a comprar el pan tiene que subir una cuesta y tiene que tener mucha fuerza, pues quizás estar en una buena forma física es algo indispensable que, bueno, que las instituciones públicas deberían promover al 100%, que no se escape nadie que tenga una discapacidad que se pueda beneficiar de ese deporte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a mí me cambia mucho mentalmente y físicamente. Mentalmente, aparte de esa liberación, digamos, tú imagínate que yo vivía en un pueblo de unos 10.000 habitantes, pequeñito, y yo no conocía a muchas personas con discapacidad. De repente, fui a mi primera competición de natación para personas con discapacidad. Yo ya estaba en un club, ya había entrado en un club de personas con discapacidad, que eso también me ayudó a conocer otros casos y demás. Pero yo llego allí a una piscina y de repente veo a 200 personas con discapacidad, 8 piernas robóticas por ahí, 6 sillas de ruedas por allá, y yo digo, jolín, que al final hay mucha más gente como yo, ¿no? Esa visibilidad, ese decir, jolín, pues a lo mejor no soy, valga la expresión, un bicho raro, es decir, tengo mi Sí, sí, sitio. sí. Y luego, pues hay una parte muy importante, que ese enfoque también se lo tengo que agradecer a todos esos profesionales que yo tuve, sobre todo en mis primeras etapas, licenciados en Ciencias de la Actividad Física, y que me decían, bueno, tú quieres competir, ¿no? Pues si quieres llegar a la competición, primero te tendrás que vestir tú solo en la habitación, o tendrás que ponerte los zapatos, o tendrás que ponerte tú el bañador solo. Entonces ahí ya no estás bajo la burbuja del entorno Ujú, ujú. familiar, que muchas veces es sobreprotectora y a veces, Claro. sobre todo en el caso de las familias con discapacidad, pues un poquito más. Entonces, pues de repente empiezas a ir a competiciones, empiezas a viajar y tienes que empezar a hacerte la mochila, la maleta, comer, lavarte, hacer un poquito de todo, ¿no? Entonces eso hace que quieras que no, tengas que espabilar y tengas que espabilar y encima pues vas viendo que vas mejorando y vas encontrando tu sitio y eso va fortaleciendo tu autoestima, tu confianza y a partir del deporte pues lo vas extrapolando al resto de ámbitos de la vida. Entonces para mí eso fue fundamental. Luego cada vez entrenaba más, cada vez estaba más fuerte, cada vez podía hacer más cosas por mí mismo y bueno, a día de hoy pues es verdad que llevo una vida prácticamente o completamente autónoma. Vivo solo y tengo mi coche, carnet y la verdad que todo muy bien. Pero por eso muchas veces vamos a hablar luego seguramente de medallas, ¿no? Siempre es el gran reclamo dentro del deporte, es esa, ¿no? El luchar contra uno mismo en una disciplina y contra los demás y tal. Pero a mí nada me va a cambiar, o sea, nada va a haber más importante, creo, que ese niño de 7 8 Ujú. años que no podía hacer prácticamente nada, a la persona que soy ahora y todo ese proceso que ha sido gracias al deporte. O sea, yo ya puedo ganar o dejar de ganar, porque al final solo gana uno las medallas. Puedo Sí, ganar sí, sí. 150 medallas o 200 o 1000 que nada va a valer eso. Entonces creo que por eso, bueno, creo que por eso es tan importante el deporte, ¿no? Porque no entiende de discapacidad, te pone frente al espejo y te dice, mira, aquí quieres llegar, pues a currar y a trabajarlo, A cada uno currar. con sus virtudes, con sus problemas, todos lo tenemos, pero a partir de ahí es un espejo y no entiende de discapacidad, no te va a proteger, no, te va a poner ahí y tú ya tendrás que salir adelante. De acuerdo. Ahí acabas de tocar dos puntos que me encantaría profundizar. Y uno, pues claro, digamos que cuando uno habla de deporte y digamos ahora estamos hablando de deporte paralímpico, ¿no es cierto? Lo típico o lo usual es, bueno, ¿cuáles han sido los logros? Entonces, cuéntame un poco los logros que has tenido, digamos, a nivel de nadador paralímpico y todo esto, pero por otro lado también, no solo los logros, sino cuáles han sido los momentos un poco más difíciles de esa trayectoria
que has tenido que superar para poder seguir avanzando y llegar a obtener estos logros, porque pues muchas veces se cuenta solo lo lindo y lo bonito que es, no, obtuve estos logros, pero también es interesante y es muy importante contar todo lo otro que no es tan bonito, que ha sido más difícil y esas cosas que uno tiene que superar para llegar a estos logros. Hombre, a ver, yo en cuanto así a palmarés, por así decirlo, a nivel nacional en España, no sé si tendré más de 80 medallas en Campeonato de España y campeón de España en múltiples ocasiones, desde los Uh -huh. 16 años hasta hace dos, que ya más o menos dejé así el alto rendimiento. Uh Y luego -huh. fui a dos europeos, a dos mundiales, quedé cuarto en el europeo y octavo en el mundial. Y es cierto, pues que, por ejemplo, en esa... Tengo una anécdota que me gusta mucho reflejarla, ¿no? Ya he hablado un poquito del proceso, pero sobre todo eso, ¿no? Yo, pues era un chico, fíjate, también hablamos, voy a intentar hablar también de la parte específica un poquito del deporte. Yo era un chico que no destacaba nadando, o sea, es decir, yo Uh -huh. nadaba, no destacaba, no tenía unas grandes habilidades. Pero es muy importante también el trabajo también que hicimos durante un montón de años de conocimiento de mi entrenador y conocer cómo es la discapacidad en este caso y cómo la puedes aplicar al deporte, porque hay muchísimos manuales de entrenamiento, hay muchísimos manuales de deporte, hay muchísima ciencia aplicada al deporte, pero muy poquita aplicada al deporte paralímpico y a la discapacidad concreta, porque claro, luego Uh dentro -huh. del deporte paralímpico tienes múltiples discapacidades. Voy ahí porque yo estaba haciendo, por ejemplo, hablando ya de natación, estaba haciendo el estilo libre, estaba haciendo espalda y tal, pero de repente Uh un día -huh. se me da por nadar braza de Uh estilo -huh. pecho. ¿Y qué Sí. ocurre? Que ya he comentado un poquito que uno de mis grandes problemas, entre comillas, condiciones asociadas a la discapacidad que yo tengo, son los problemas coordinativos. Entonces, aquellos estilos que son, digamos, asimétricos, que son alternativos, me van a Uh costar más, -huh. porque el programa Claro. motor necesario es mucho mayor. En el momento que yo empecé a mover los dos brazos a la vez en un movimiento coordinado, encima que tenía unas condiciones muy fuertes como al final la plasticidad hace que cierre mucho, entonces a nivel de pectoral tenía mucha fuerza, empecé a nadar ese estilo de pecho o de Uh -huh. braza porque era algo nuevo que quería probar y ahí de repente de un momento, en un espacio de un año y poco, despegó y empecé a hacer ya tiempos pues más interesantes, más cercanos a la élite, ¿no? Entonces por eso siempre yo aprovecho y cuento este ejemplo porque hay mucha gente que llega y dice, bueno, ahí el deporte adaptado los ponemos a hacer, o deporte paralímpico los ponemos a hacer deporte y ya está, no, o sea, es muy complejo, pero es muy bonito porque es como yo conozca bien la discapacidad, conozca bien, o sea, porque la discapacidad es como, aquí te pone, es como si fuera un manual que te pone, esto ocurre, después ocurre esto, entonces tú si ya juegas con eso y sabes potenciar eso, pues eso va a ser muy potente. Entonces, por ahí me pasé muchos años entrenando, esforzándome. No llegaba a los grandes resultados, luego de repente empecé a trabajar eso porque al final nos dimos cuenta de que a lo mejor por ahí tal, y ya con un conocimiento me llevó a ir a campeonatos más relevantes. Perfecto, pero entonces ahí, para profundizar, tú practicabas las otras estilos de natación, digamos un estilo libre, espalda, Exacto. no sé si mariposa, y después cuando empezaste a practicar el estilo pecho, como que también hubo un cambio ahí, como que te ayudó en todo ese sentido, como a la coordinación, a la práctica de todo esto, por lo que es mucho más coordinado con ambas partes al tiempo y te generó Claro. también un cambio. El nado simultáneo, en mi caso, me Claro, favorecía. Entonces, como me ya, favorecía, no tenía que coordinar ese movimiento. A lo mejor en un nado alternativo era claro. menos eficiente nadando, pero cuando yo tenía que mandar la señal, entre comillas, como he dicho, a los dos brazos a la Sí, sí, vez, sí, pues era capaz de desarrollar mucha fuerza y eso se trasladaba pues, en unos mejores claro. resultados en ese sentido. Por ahí voy, ¿no? Es decir, Ya. conocer la especificidad de la discapacidad y Ujú, las características de la discapacidad te van a llevar a saber asesorar mejor y conocer mejor ujú, cómo puedes aplicar el mundo de la biomecánica de la natación, en este ujú. caso, por ejemplo, a esa discapacidad. Eso es lo bonito, lo espectacular que tiene el Perfecto. deporte paralímpico, porque a ti nadie te va a llegar y te va a decir, pues el gesto biomecánico lo tienes que hacer de esta manera, porque no, cada persona es un mundo, por eso es muy importante y por eso es fabuloso y siempre hay ahí un campo ahí de trabajo muy interesante y que cada vez va a ir a más para la gente que, bueno, la ciencia del deporte y el mundo de la ciencia del deporte, tanto de investigación como propios entrenadores y demás que quieran adentrarse en ese mundo porque es que es fascinante y Ujú. bueno, y supone un reto personal, tanto para el profesional como para el propio deportista, ¿no? Y un vínculo también muy bonito. Perfecto, buenísimo. Profundizando un poco en el tema
paralímpico. No sé qué, pues digamos que tanto nos puedas desglosar, que yo creo que a muchas personas, incluyéndome a mí, nos gustaría entender un poco más el tema del deporte paralímpico, porque entiendo, digamos, que en los paralímpicos hay distintas categorías, por así decirlo, también dependiendo de las distintas discapacidades o limitaciones que hay en el tema, ¿no es cierto? Explícanos un poco eso, si puedes desglosarlo un poquito. Eso es, yo cuando se lo explico sobre todo a los niños, esto de la Ujú, clasificación de deporte paralímpico es muy complejo, pero yo le digo, imagínate, aquí en España tenemos las categorías alevín, infantil, juvenil, ujú, absoluto, digo, ujú, imaginaos que a lo mejor una persona, un infantil, está enfrentándose digo, a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo o a Rafael Nadal, digo, no tiene sentido, ¿verdad? Pues en el deporte paralímpico lo que hacemos es clasificamos a las personas en categorías según cómo impacta la ujú. discapacidad a la hora de practicar un determinado deporte. Entonces se Ya. hace una clasificación médica, por así decirlo, y luego una clasificación funcional. Es decir, se hace una clasificación en camilla para ver, por ejemplo, en mi caso, la coordinación, para ver cómo afecta la el tono muscular o cómo hago ciertos movimientos fuera y cuáles son los rangos de movimiento, por ejemplo. Ujú, El déficit de fuerza, dependiendo del origen de la discapacidad, se hace una serie de test o se hace otro. Se puede hacer rango de ujú, movimiento pasivo, se puede hacer un test de fuerza, se puede hacer un test de coordinación. Entonces eso se ujú, hace en camilla con un médico clasificador y luego hay una parte de la clasificación que es la que llaman funcional que se hace en el propio medio. En este caso, pues en mi caso era en el agua, ¿no? Entonces se le ve al deportista cómo influye esa discapacidad a la hora de poder nadar y ujú. de poder. Ya. Entonces, a partir de ahí, pues se determinan una serie de categorías para intentar que lo que pretenden esas categorías pues es intentar que haya una mayor equidad a la hora de Ujú, competir y que puedan competir personas que estén dentro de lo posible, porque como he dicho, no hay dos discapacidades iguales, ni a dos personas que ajá, una discapacidad le afecte de la misma manera, puedan competir en una igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, pues hay una serie de categorías para discapacidad física en el deporte, luego tenemos la discapacidad visual y discapacidad intelectual, y dentro de esas pues hay distintos grados y distintos niveles. aproximadamente cuántas, digamos, categorías hay en el deporte paralímpico. Depende del deporte, ¿vale? Depende del deporte. Hay Ya. unos que tienen menos categorías, otros que tienen más. Hay deportes como el tenis, el tenis en silla, que tienen tres categorías. En natación, sin embargo, tienen muchas más. En natación, Ya. hablando de natación, tenemos 10 categorías de 10 discapacidad categorías. física, siendo la uno se llama S de swimming, la S1 la de mayor afectación y la Ujú. S10 la de menor afectación. Y de ahí luego tenemos la S11 a la S13 son discapacidad visual y S14 discapacidad intelectual. En natación tenemos 14 categorías para 14. englobar a las personas con discapacidad. Es uno de los deportes donde pueden practicar cualquier persona con discapacidad, junto con el atletismo, y tenemos pues, muchas más categorías, claro. Ahora me gustaría entrar un poco en tu rol actual, digamos, en el Comité Paralímpico Español. ¿Cómo pasas de ser atleta, de ser deportista, a entrar en el Comité Paralímpico Español? Y cuéntanos un poco cuál es tu rol ahorita en el comité. Vale, a ver, yo compito desde el año 2018 a nivel internacional hasta el 2023 y Ujú, paso una serie de paso una clasificación funcional porque esa clasificación ujú, a veces la van haciendo cada cierto periodo para ver si ha evolucionado la discapacidad o si hay cambios en el reglamento a la hora de poder valorarla ujú, y me quedo muy cerquita, yo soy muy honesto, me quedo muy cerquita de poder pasar a una categoría inferior de mayor afectación. Entonces también mi panorama hubiera cambiado porque a mayor afectación pues mayores, digamos que son los tiempos que tú necesitas hacer. ¿Vale? No es lo mismo un S10 que puede nadar en 23 segundos un 50 libres casi o ujú. 24 que una S1 que tiene una afectación mucho mayor y los tiempos son distintos. ¿no? Entonces yo ya un poquito viendo eso, pues había estado compaginando los estudios siendo entrenador superior de natación, estaba vinculado en un club deportivo, o sea, yo siempre había llevado una carrera dual, entre comillas, para estar preparado para cuando saliera de ahí. Entonces, bueno, a mí me había encantado el deporte paralímpico, a mí me cambió la vida y yo estaba de manera voluntaria en un club de natación como Ujú. vicepresidente y estaba pues ayudando a que ese club creciera y que cada vez más niños y más niñas pudieran practicar deporte de una manera altruista y de una manera porque, bueno, me nacía y creía que era ese niño que pudo descubrir algo que le cambió la vida, pues yo quería intentar sumar al resto, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar como técnico de deportes en el ayuntamiento de mi pueblo y luego salió una oferta del Comité Paralímpico que buscaban
buscaban, justo en noviembre del año pasado, que buscaban una persona que tuviera ciencia del deporte, que estuviera cualificada, que conociera mucho el mundo, que tuviera experiencia también en gestión, que yo ya tenía un poquito por lo del club, y que sobre todo hubiera estado en el plan ADOP. Que el plan ADOP es el plan de ayudas que tiene el comité a aquellos deportistas paralímpicos con objetivo de ir a unos Juegos Paralímpicos, ¿no? Yo ya había estado en ese plan, conocía, es un plan de ayudas, tanto de ayudas económicas como interdisciplinar, ¿no? Se ayuda pues, a la gente con un servicio de nutrición, con un servicio de psicología, con un servicio médico, en fin. Y yo ya había estado, después de los resultados que conseguí en uno de los mundiales y demás, conseguí entrar en ese plan. Conocía un poquito todo. Conocía, no, digamos, la dinámica completa desde dentro, pero sí que tenía ese conocimiento y esa experiencia de haber sido deportista. Y querían una persona en el Comité Paralímpico, en el área de deportes, que pudiera llevar esa parte también administrativa, que pudiera estar en contacto con los deportistas que estaban en el planado, cualquier cuestión que pudieran necesitar. Y también otra de mis funciones, aunque somos poquitos y hacemos, entre comillas, casi todo de todo, es que eso es una de las cosas que más me eriza, entre comillas, la piel y más me emociona, es que recientemente han sacado, también siguiendo modelos de otros países, han sacado un programa que se llama Nuestra Próxima Estrella, que lo que hace es que hay un formulario que la gente puede rellenar, cualquier persona a nivel nacional puede rellenar, y tú pones tu discapacidad, pones la edad que tienes, pones la experiencia que puedes tener con el deporte y una serie de datos. Nosotros analizamos las respuestas semanalmente o periódicamente y intentamos asesorar a la persona para que pueda encontrar un deporte y un club en su zona donde viva, su zona geográfica, y que pueda iniciarse en la práctica deportiva. Entonces, claro, imagínate ese niño que no tenía ni idea de que podía hacer deporte, que se ve súper beneficiado por el deporte, que ahora sea yo la persona que a lo mejor llame a alguien de cualquier punto de España, a veces llamo a alguien de, yo que sé, de Galicia y otras veces de Alicante, y le digo, mira, pues según un poquito lo que he rellenado, tenemos estas opciones, esta. Y si no hay esa opción del deporte que quieren hacer, pues intentamos generar esa estructura para que lo puedan hacer. Y eso es una también de las funciones que estoy ahora mismo ejerciendo en el comité. Buenísimo. Ahora, precisamente quería hablar un poco de ese proyecto, digamos, de Nuestra Próxima Estrella. Para profundizar ahí y entenderlo un poco más a fondo, es un programa en donde las personas, digamos, que tengan alguna discapacidad o algo, se pueden registrar y en el mismo, pues llenan como un formulario y ahí a partir de estas preguntas tienen un equipo, pues que dentro de esos estás tú, que analiza esas respuestas y le dicen, bueno, a partir de su discapacidad, de esto que contestó, el deporte, entre comillas, más adecuado que recomendamos podría ser este, y hay como un acompañamiento también de cómo hacer que esas personas empiecen a practicar ese deporte. Sí, a ver, hay dos programas que van relacionados. Uno tenemos Okay. relevo paralímpico, que en relevo hay comunidades autónomas dentro de España, zonas donde sí tenemos ese programa relevo paralímpico y tenemos una persona en cada una de esas comunidades. Tenemos ahora mismo en 6 comunidades. Entonces esa persona sí que se encarga incluso de ponerse en contacto personalizado con la persona, incluso le acompaña al club una vez que ya hemos determinado desde el equipo de deporte, a lo mejor la derivación, hacia dónde puede ir esa persona, cuál es el deporte y demás, esa persona se dedica a acompañar, incluso hay dotación económica y puede, no sé, si alguien necesita para empezar a hacer ciclismo una handbike, por ejemplo, pues a lo mejor ese programa le puede ayudar a obtenerla para poder iniciarse y el objetivo es que haya más licencias deportivas y que la gente pueda iniciarse en el deporte. En el caso de Nuestra Próxima Estrella, es en lo que es relevo paralímpico, tenemos una persona en cada una de las comunidades. Donde no tenemos relevo paralímpico, en las comunidades donde no tenemos relevo paralímpico, ahí es donde voy yo, donde yo me pongo en contacto con esa persona. Todo se canaliza a través del formulario, que el formulario es el de Nuestra Próxima Estrella. A partir de ahí se hace el análisis y en función de donde seas, o lo gestiono yo o lo gestiono la persona de relevo que va a poder hacerte algo más individualizado, algo más específico. En mi caso, pues yo lo que hago es estudio la zona, veo a ver qué posibilidades tenemos, hablo con la Federación Autonómica, hablo con los clubes locales e intento, de una manera, entre comillas, telemática, pues ayudar y poner en conexión a las personas con clubes y con las federaciones para que puedan iniciarse la práctica y para que puedan empezar a competir. Y quién sabe si el día de mañana puede ser paralímpicos. Perfecto. Ok, ¿consideras, o pues qué oportunidades, digamos, crees que hay hoy
hoy en día para poder seguir democratizando en algún sentido el acceso al deporte para personas con discapacidad? O sea, ha sido muy bonito ahora mismo todo lo que he ido hablando, ¿no? Pero Ujú, también tenemos que ser muy conscientes de que ahora mismo tener una discapacidad en general suele ser elitista. O sea, es una de las cosas ya, digamos, que suele ser elitista. Pero como tú quieras hacer un deporte y eso es lo más elitista que existe a día de hoy, ¿no? Quiero decir, porque a lo mejor tú simplemente dices, bueno, voy a probar a hacer atletismo. Vale, te falta una ujú. pierna, te tienes que comprar una prótesis que vale 12.000 euros hasta la Que son precompetición. además especializadas porque tienen de Claro, pronto algún, sí. efectivamente tienes que tener tu biomecánica, Ujú, ya tienes que hacer, en fin, tú me has preguntado antes, ¿por qué natación? Pues seguramente también porque es el deporte que necesita un bañador, un gorro, una gafas y una instalación accesible. No es que sea súper ujú. sencillo, pero es uno de los deportes más practicados en España y en el mundo dentro del ámbito paralímpico porque es uno de los más económicos. La realidad es esa. O sea, lo que no Ok. puede, uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional, internacional y demás es el acceso a la práctica, sobre todo por el coste económico que supone y muchas veces de recursos. Y también otro punto es la falta de formación y la falta de conocimiento del ámbito paralímpico. Mucha gente, o sea, cada vez vamos hacia unas leyes inclusivas, la Agenda 2030 y demás, Ujú, pero es ujú. verdad que muchos clubes, en cuanto no tienen las herramientas para poder gestionar una persona que llega y le tienen que enseñar a hacer lanzamiento de peso desde una silla, por ejemplo. No Ujú, tienen entonces ese reparo, ese miedo, eso también es un ujú. limitante, ¿no? Entonces una de las Claro. cosas que es importante es poder democratizar el acceso y, por ejemplo, aquí hablo de España. Hay un catálogo que cubre la seguridad social donde a mí me pagan, por ejemplo, una parte de la silla de ruedas que yo uso en el día a día. Sería muy importante que hubiera también un banco de material Ujú, de deporte paralímpico, porque es claro. que, o sea, voy a tirar un poco de datos, pero cada euro que se invierte en deporte ahorra 7 al sistema sanitario. Al menos aquí en España, y yo creo que si eso lo extrapolamos al resto de países, tiene que ser igual. Imagínate, o sea, imagínate una persona como yo a lo mejor si no hubiera conocido el deporte por un médico que me dijo en su momento, y aparte pues a lo mejor no hubiera podido, o a lo mejor estaría encamado o tendría o completamente medicalizado y le hubiera costado a las instituciones públicas mucho más quizá de lo que le he costado ahora, ¿no? Hablando ya de si hablamos más de números y llevando la Sí, sí, cuestión sí. al término. Y luego otra cosa también muy importante, aparte de la falta de formación, es la falta de oferta en ese sentido. Quiero decir, ahora ha ido creciendo, pero tú imagínate, necesitan muchos. Ya hemos hablado de varios aspectos, pero es que Ujú, yo para poder hacer natación me tenía que ir hasta 45 minutos en coche. ujú. Entonces, entendemos que, pues mi familia lo entendió como algo importante, tenían un contexto que también les permitía hacer eso, porque habrá Ujú, familias que, por mucho que lo vean muy importante, lo vean algo realmente, a lo mejor no puedan turnarse, ujú. no puedan organizarse para poder llevar al hijo o a la hija a hacer deporte, ¿no? Sí, Entonces, pues en mi caso se han juntado también muchos factores. Entonces, lo que tenemos que intentar es que no se tengan que alinear todos los astros de que la familia tenga una buena disposición, de que tengan transporte para poder ir a no sé cuántos kilómetros a hacer, de que la instalación sea accesible, de que hayan clubes y hayan oportunidades, de que el material, si yo quiero probar un deporte, no me cueste mínimo 3.000 euros, porque entonces no voy a probar nada. Porque solo es probar, si es que yo a lo mejor quiero probarlo y luego a lo mejor me decido, o a lo mejor no, o a lo mejor. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues hay que ir trabajándolas, ¿no? Son muchas patas, pero yo sí, son creo que muchas fotos. es importante, muy importante. Como he dicho antes, creo que es la mejor inversión que se puede hacer en lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Porque De acuerdo. si me permiten ya una última reflexión, entre comillas, siempre hablamos, y me parece muy bien, ¿eh? De, bueno, como los ejemplos de superación, ¿no? Sobre todo Ujú, el deporte paralímpico, todos los valores que lleva asociados. Pero te decía, ¿no? Te decía, normalmente cuando alguien llega a los Juegos Paralímpicos es porque está o muy integrado o está completamente integrado en la sociedad. Es un reflejo de que hemos hecho un ok, trabajo social y colectivo bien. Porque para que ok. esa persona llegue ahí, tiene que tener un entorno familiar tal, ha tenido que tener seguramente unos estudios, ha tenido que tener un entorno propicio. Hay mucha gente que no puede salir de casa. Esa gente no va a llegar al deporte paralímpico. Para mí es un signo de cómo es, de salud de la sociedad, Mm. de cómo es esa sociedad, el hecho de cómo tratemos, en este caso, a los deportistas paralímpicos y de cuántos podamos tener, ¿no? Y yo lo considero, no tiene una correlación directa, ¿no? Pero yo aquellos países que tienen un mejor estatus en Juegos Paralímpicos entiendo
que es porque también socialmente las personas con discapacidad han conseguido esa integración. Pero para mí no es el origen, sino casi que es el final. Por eso tenemos Ujú. que cuidar todos esos puntos que estamos hablando para que esa gente pueda llegar. Sí, sí, acabas de tocar un punto muy interesante que se ve a nivel de deporte en general, digamos que en general a nivel de deporte, y es que un deportista no solo es que practique bien un deporte, sino ya cuando hay un deportista, digamos, de élite, en este caso que llegue a los Paralímpicos y todo esto, pues es un deportista que ha tenido de alguna manera apoyo o pues lo ha hecho desde una práctica que involucra, tú mismo acabas de tocar muchas cosas del deporte, que es un tema nutricional, un tema de psicología, un tema de instalaciones para poder practicar, un tema de equipos, un tema de muchas cosas que en realidad todo eso es lo que hace un deportista y lo que puede hacer que el deportista se siga desarrollando, siga avanzando, siga mejorando, digamos, en su deporte. Pero si hay muchas limitaciones con respecto a todos estos recursos, pues es difícil que ese deportista llegue ya a esa élite, porque pues, si no tienen las herramientas y el apoyo, pues va a ser mucho más difícil destacar a nivel en general en el deporte, ¿no? Eso es, completamente. Al final yo, un poco la reflexión es que el deporte está tan intrínseco a la sociedad, forma una parte Ujú, tan importante, ujú, está tan arraigado que las ramas del deporte llegan a toda la columna vertebral de lo que es nuestra sociedad. Entonces, un ujú. deporte fuerte y un deporte paralímpico fuerte es el reflejo de una sociedad también muy fuerte y muy sana. Ujú. Porque el Perfecto. deporte trae consigo todo eso, eso forma parte dentro de esa idiosincrasia que tiene el deporte, ¿no? Por eso a mí muchas veces cuando dicen, los deportistas, ¿y por qué hay que darle, y por qué hay que invertir? Pues porque realmente no estás invirtiendo, o sea, que sí, que todo, que al final está claro que miramos la medalla, miramos el resultado deportivo, pero que hasta llegar ahí, todo eso te vas a beneficiar muchísimo como sociedad. Entonces yo, ese es el reclamo y es a nivel general, ¿eh? No hablo de España, hablo en cualquier ámbito, en cualquier nación, en cualquier sitio. Por eso creo que el deporte es tan importante. Buenísimo. Me gustaría entrar ahora un poco, digamos, más a título personal tuyo. ¿Cuál es tu motivación hoy en día para seguir vinculado con el deporte paralímpico? ¿Qué quieres lograr con eso? Ya digo, a mí me cambió más tanto la vida es que es una deuda que, entre comillas, no voy a terminar nunca de pagar, ¿no? Y yo por ver a esos niños que empiezan o ver a alguien que de repente hablas con él y te dice, madre mía, ¿y yo realmente puedo hacer esto? Digo, sí. Y luego a los 2 meses hablas con él, oye, me ha cambiado la vida, esto es, o sea, que pues eso que tú has vivido, lo que quieres es extenderlo y lo que quieres es hacerlo. Entonces yo realmente pues estoy en el sitio, quizá yo, como digo, lo hubiera hecho de manera altruista porque lo llevo dentro y creo que es algo, pero encima que te puedan pagar por ello y que lo puedas hacer con pasión y con disfrute, pues es fundamental. Y me parece, pues eso es uno de los objetivos, ¿no? Poquito a poco ir cambiando la sociedad a través del deporte. Yo creo que es una de las mayores, uno de los mayores reclamos que podemos tener, ¿no? Porque muchas veces, voy a irme al otro lado, ¿no? A veces decimos, Juanín, es que tendría que quejarme por esto, por esto, por esto. La gente con discapacidad somos la mayoría silenciosa, como que dice, porque yo veo manifestaciones por muchas cosas, nos cuesta mucho juntarnos, nos cuesta mucho unirnos, porque seguramente a lo mejor no estén ni los sitios, ni la ciudad donde vayamos a hacer la manifestación esté adaptada ni sea consecuente para que podamos manifestarnos, ¿vale? Entonces, yo creo que el deporte es una manera de reivindicar muy, muy potente y es una moneda de cambio social y creo que es una manera también de ponernos de cualquier índole, pero también a las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que sería eso, conseguir ir avanzando en derechos y en normalidad. Yo creo que al final, si tú a mí me preguntas, ¿cuál es tu objetivo con esta entrevista? Pues bueno, pues que quizá las personas que no tienen una discapacidad pues hayan podido conocer algún caso de una persona con discapacidad y que hayan podido normalizarlo, que al final yo tengo la silla pegada al culo, pero otro tiene gafas, otro tiene el pelo rubio, otro tiene el pelo moreno, y al final cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues con eso tenemos que intentar hacer en nuestra vida lo mejor posible, lo más fácil posible. Entonces, también es un medio de normalización, ¿no? Por ahí van los tiros, la Buenísimo. verdad. Ya no nos quedan mucho tiempo, pero me gustaría hacer un par de preguntas más y es,
¿Cómo crees que se le puede dar un poco más de visibilidad, digamos, al tema de deporte paralímpico? ¿Tú crees que las plataformas, digamos, como Instagram, como las redes sociales, están ayudando a dar un poco más de visibilidad a todo este deporte? ¿O qué otras plataformas o herramientas consideras tú que podrían ayudar a darle un poco más de visibilidad al deporte paralímpico? Es verdad que se ha ido avanzando en los últimos años y cada vez la cobertura mediática del deporte paralímpico ha sido mayor y mayor. Pero es cierto que muchas veces se ve empañado siempre por esa historia de superación o sea, estoy hablando de deporte, ¿eh? Te hablo de, muchas veces considero que el deporte paralímpico por contenido, por propio contenido de lo que es el deporte, creo que tiene un componente muy entretenido. Hay deportes que son la leche, como el baloncesto en silla, como el rugby, como la propia bocha, como tal. Pero sin embargo, el tratamiento que se le da siempre es de intentar hacer, pues eso, el superhéroe, la superación. Superhéroe. Y yo considero que puede ser lo suficientemente entretenido si realmente la gente se parase a verlo, hablar de deporte, o sea, ver deporte y hablar de deporte sin tener que edulcorarlo, sin tener que ponerle una Ya, película, sin tener que intentar sacarnos la lágrima todo el tiempo. No, simplemente ya, estoy ya, viendo a ya. personas que intentan esforzarse lo máximo posible por saltar lo más lejos posible, por nadar lo más rápido, bueno, al final es deporte. Y creo que cada vez nos Perfecto. tenemos que ir dando cuenta socialmente en todos los países de que es un contenido y que es un deporte y que como tal simplemente por el hecho que merece la pena verlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido Genial. sí que es verdad que tenemos que intentar abrirnos un poquito a las nuevas generaciones Sí. con los medios, ¿no? Porque nos ha falta, bueno, falta a lo mejor esa cobertura en TikTok, en redes sociales y es muy importante ese Ujú, tipo de impulso. Creo que poquito a poco se va viendo, ¿no? Y al final, muy importante conseguir llevarlo a las escuelas y conseguir que cada vez ujú. mmm, no hablemos, o sea, también que yo no tenga que irme a 45 minutos, que yo pueda ir a la escuela de mi barrio de atletismo y hagamos atletismo una persona con discapacidad y una sin, porque eso va a llevar a que la Ujú. gente se interese de una manera natural y va a normalizar el deporte para personas con discapacidad. Eso es fundamental. Eso que acabas de decir me encanta y es muy cierto lo que dijiste de que el deporte, digamos, de personas que tienen alguna discapacidad, muchas veces se ve únicamente como esa historia de superación bonita, que es toda una historia para mostrar la superación de esa Es persona, pero dentro de como que me todo, tienes que envolver ahí todo claro, tanto que claro, al claro, final, oye, que el tío está metiendo un triple, ¿sabes? claro, O, quiero decir que claro, está bien pues eso, que es otro deportista, exacto, digamos al final, que, yo una de las que cosas que hay, reivindico, y si me permites, o sea, yo tengo que ser completamente honesto conmigo mismo. ¿Por qué estás ahora trabajando en el Comité Paralímpico? Bueno, pues porque a mí no me daba a lo mejor el nivel para llegar a unos Juegos Paralímpicos. Es decir, a mí la rueda, aunque yo era un buen deportista, entrenaba todo lo que podía, muchas cosas trabajadas y estaba muy... Pues ya está, el deporte de élite es deporte de élite y son deportistas profesionales y la rueda ujú, empezó a girar más rápido y más rápido y más rápido y yo no era capaz de ir a esa velocidad y me quedé fuera y ya está. Y y eso pasa, afortunadamente, sí. pues lógicamente el deporte paralímpico tiene una profesionalización en los últimos 12 años espectacular. No tiene nada que ver hace 15 años, como digo, con hoy. O sea, estamos hablando de auténticos animales, de auténticas bestias, de Sí. deportistas de élite. Está muy bien que digas yo qué sé, que le falta una pierna y que mira, vale, pero a partir de ahí, Pero pues es el un tío hace así, te atleta. mete 3 triples seguidos y dice, bueno, pues ya está, pues es que a lo mejor el tío puede haciendo deporte, ¿no? Entonces, el prisma tiene que ser Exacto. de vender el deporte. Es decir, va a explicar a la gente las condiciones, la clasificación y un Ujú. poquito de dónde puede venir y cuál es el origen, pero al final no difiere de Sí, cualquier otro deporte que es que es podamos ver por un televisión. atleta, No es un necesitamos deportista más. generar ahí la Ujú. lágrima para ver, pero entonces voy a ponerme a ver a estos chicos que nada, no estos chicos que hacen. O sea, a eso me duele porque Te o entiendo. sea, me intenta dar valor como persona con discapacidad, pero no me lo está dando tampoco, porque al final, jolín, yo soy un deportista y tengo que hacer mi deporte y tengo que sacrificarme como cualquier otra Claro, persona que quiere como conseguir cualquier algo otro. exacto. Pero sin embargo me desacredita como deportista, porque es como que lo nubla todo y ya no, eso no pasa a un segundo o un tercer plano, ¿no? Ese es un poco el Ya, cambio de paradigma que a mí me gustaría hacer me en el encanta. deporte y en general con las personas con discapacidad. A ver, ¿y cómo te llamo? ¿Y cómo no sé qué momento? Pues llámame por mi nombre y se ha terminado. O sea, es que muchas veces tendemos a intentar darle tantas vueltas a las cosas que el camino más sencillo es el camino recto, ya está. Y Ya, con naturalidad, con normalidad, si te equivocas, pides perdón y para adelante. O sea, en ese sentido lo tengo clarísimo. me encanta, Manuel. Bueno, ya digamos que la última preguntita que yo te tengo puntualmente es,
¿Qué consejo le darías a un joven atleta o pues a una persona con discapacidad como para que empiece a comenzar su carrera deportiva o pues que empiece a practicar algún deporte? Que si estás preparado para que te cambie la vida y para encontrar un sitio donde te vas a encontrar completamente cómodo y donde vas a poder ser tú mismo sin ningún tipo de cosas externas, es tu deporte. O sea, el deporte es tu casa y hay sitio para todos y cada vez tiene que haber para más. Así que no se lo piensen, que es verdad que pues hay muchas barreras, hay mucho, el entorno muchas veces habla, el entorno también es sobreprotector, a veces te dicen tú por aquí no, tú por allí no, pero al Ujú. final nadie se puede poner en tus zapatos, cada uno tenemos que hacer nuestro camino y si tienes ganas de hacer algo y de probar algún deporte, adelante, pruébalo porque no te vas a arrepentir. Listo, Manuel. Y ya para cerrar, ¿tú tienes algo que nos quieras contar, algo que no hayamos tocado con las preguntas que te hice que te gustaría agregar a este episodio de Backstage del Deporte? Yo quería darte las gracias por la oportunidad de contar aquí un poquito de deporte paralímpico y la verdad que creo que ha estado bastante bien. Hemos podido tocar un poquito todos los palos sociales, deportivos, hemos hablado un poquito de todo y creo que nada, que estoy agradecido por la oportunidad. No, Manuel, muchísimas gracias a ti en serio por este espacio que me diste. Pues espero que todas las personas que están escuchando el podcast pues también conozcan un poco, tú mismo lo dijiste, del ecosistema del deporte paralímpico, que es interesante entenderlo desde los distintos ámbitos. Y nada, pues ya para finalizar, si esta historia de Manuel les gustó y les gustan las historias del detrás de cámaras del deporte, pues compártanla y esperen muy pronto el próximo episodio de Backstage del Deporte, que se vienen cosas increíbles, así como la historia que nos acaba de contar Manuel.